Listo, bueno, buenos días a todos los que estamos presentes, los profesores de Zoom. Vamos a dar inicio a esta plática a cargo de la licenciada Ariana Recendis. La licenciada Ariana es licenciada en Derecho, es consultora en negocios internacionales y emprendimiento, es abogada litigante, creadora e inventora de nanoburbuja oxigenita y es docente del Centro Universitario UDE. Un aplauso, por favor, para la maestra. Adelante, maestra. Bueno, pues colega, ¿qué les puedo enseñar yo acerca de las demandas? Yo creo que muy poco en ese sentido. Lo que yo les quiero mostrar hoy es cómo mejorar el estilo en el tema de sus demandas. ¿Ok? Entonces, bueno, empezamos. Primero, antes de hablarles del objetivo, yo quisiera preguntarles, ¿cuál es la principal competencia de un abogado? No hablo en tema de abogado de las antigüedades, sino competencia. La expresión, tanto oral como escrita. Exactamente, la redacción y la argumentación. Entonces, son como las bases de un abogado. Yo no hablo del mejor o peor abogado, hablo del mejor abogado que es capaz de introspeccionar dentro de sus escritos y ofrecer una buena versión. ¿Ok? Entonces, bueno, parte de este curso es enriquecer y mejorar la producción de documentos de índole jurídica, no solamente demandas. Como abogados, ¿qué otros documentos generamos? Contratos, convenios, hacemos promociones, oficios, Uso de legislación. exactamente. Entonces, nosotros en ciertos momentos como abogados, bueno, dejamos un poco de lado la demanda, pero aún así seguimos pidiendo algo, seguimos solicitando algo o contando una historia, ¿vale? Y no es exactamente a veces sobre la demanda. Bien, dentro de este curso vamos a ver normas, una general sobre el formato de documentos, cómo se cita, cómo se hacen las referencias, las actualizaciones y cambian legislaciones de manera muy rápida, listas de verificación para la revisión de documentos y conclusiones y algunos tips dentro de sus demandas. Bien, ¿en qué se basa el tema de ser abogado? Pues básicamente comunicación y redacción. ¿Alguien tiene idea qué es comunicación? El que transmitir todas esas ideas que tú tienes presentes, ¿no? Exactamente, queremos transmitir un mensaje, ¿ok? Y no solamente se puede hacer del mismo. Exactamente, hay diferentes canales para expresarnos, sobre todo ahorita en una era de juicios orales, no todo se trata de escribir, también se trata de ofrecer un panorama rápido en 10 minutos dentro de una audiencia, ¿ok? Bien, para eso, como me decían ustedes, hay un emisor y un receptor, ¿ok? Sin embargo, estas dos figuras son cambiantes. No siempre tenemos como emisor al abogado y como receptor al juez o al juzgador. A veces, el juez o el juzgador también quiere comunicarse con nosotros. Entonces, los papeles se invierten en ese sentido. Para ello, tenemos ese mensaje que se va a transmitir en el centro. A lo mejor, tal vez por medio de una demanda, ¿ok? Después tenemos un canal, como bien lo decían, puede ser escrito o puede ser oral, pero también tenemos un código de comunicación. Entonces, la pregunta aquí es, ¿los escritos jurídicos a quién van realmente dirigidos? ¿A nuestro cliente o al juzgador? Exactamente, de hecho se abrió un debate en una reunión que tuvimos, un pequeño debate. Exactamente. Nosotros como abogados conocedores de la ley no podemos referirnos a un concepto distinto al que está inscrito en un código. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entonces ya no estamos citando esa materia de ese código. Nos estamos saliendo de ese contexto. Entonces, en tema de abogados, el código es algo tan específico y tan especial
que solamente pudiera comprender el juzgador y el abogado, ¿ok? Para ello tenemos un referente. ¿Quién sería nuestro referente? Este es nuestro contexto de comunicación. Y debajo, ¿quién sería nuestro referente? El cliente. O bien, los testigos. ¿Por qué? Ellos son espectadores fuera de lo que nosotros estamos llevando a cabo. ¿Por qué digo fuera? Sí, porque nos contrata. Pero si no nos contrata como abogados, ellos no tienen la comunicación directa con el juez. Entonces, en este sentido, sí, hay que hacer comprensible para ellos el asunto, más no los escritos. ¿Ok? Y yo tengo unos clientes que te dicen que cómo hagas el escrito, porque no estás haciendo. Ah, sí, porque bueno, ahorita tenemos un tema muy específico que es la inteligencia artificial. Entonces, de hecho, si ustedes ponen en inteligencia artificial, redactan una demanda civil, te lanzan la demanda y ya. Y así los clientes, así como se diagnostican en materia médica, también lo hacen como abogados. ¿Bien? Bueno, el tema es terminar con eso, ¿vale? Ofrecer a nuestro cliente una explicación donde él quede conforme en ese sentido y que él entienda que la comunicación es especializada y no lo es tanto con él, ¿vale? Para ello tenemos dos temas en tema de redacción, que sería el fondo de la demanda. ¿Qué sería para ustedes el fondo de la demanda? Lo sustancial de lo que invocas para hacer valer tus pretensiones. Exactamente, tenemos fundamentos, tenemos citas, tenemos algunos argumentos jurídicos. La importancia de estos argumentos de fondo es que sean veraces, que sean afirmaciones y que sean o que no contengan contradicciones. Es decir, nosotros cuando redactamos o a lo mejor cuando escuchamos al cliente, caemos en el error de querer hacer justicia nosotros. Sin embargo, el uso de la demanda no es la justicia, no es prejuzgar, es ofrecerle al juez la mejor versión. Al final es una historia que él no vivió. Es una historia que él no escuchó directamente del cliente. Es una historia que va a leer dentro de nuestro relato. Para ello, bueno, tenemos el contexto de la forma, es decir, cómo vamos a estructurar la demanda. Aquí hay otra pregunta para ustedes. En sentido de derecho, ¿es una ciencia? Vertiente del derecho. Claro que sí, es una ciencia. ¿Y qué tipo de ciencia es? Es una ciencia social, pero también es empírica y también es explicativa. ¿Por qué? Porque todo esto se trata de probar una hipótesis. Entonces, yo identifico el problema, genero una hipótesis, o sea, un prejuzgamiento interno como abogado. Y después voy a probar esa hipótesis, ¿cómo? Ofertando ese documento. Ese documento que voy a ofertar está, digamos, predispuesto a la resolución de un juez o a ver o probar mi teoría. Si yo genero una buena teoría, un buen formato y identifiqué todos los contextos que debían fundamentar, pues me va a dar un resultado. Positivo, si el juez me acuerda a mi favor. Negativo, pues si no me acuerda, ¿no? Bien. Para ello, dentro de forma, ahorita vamos a entrar un poco en fondo. Dentro de la forma o el formato general para la postulación de una demanda será la fuente Arial, será el número de fuente 12, interlineado o espaciales 1.5, será en negritas únicamente lo necesario para algún entendimiento que yo quiera destacar. ¿Ok? Serán las mayúsculas. Bueno, sabemos que tenemos también palabras en mayúsculas, sobre todo dentro de las instituciones. Si yo voy a nombrar nombres, si yo voy a nombrar un estado. ¿Para qué usar en minúsculas? Para lo demás. Pero, por ejemplo, en materia de números, ¿uso mayúsculas? Sí, a mí puedo decir ponerlos números. Exactamente. Y si yo quiero poner de manera descrita un número, por ejemplo, 721, ¿uso mayúsculas? De edición de cada número, yo ahí recomendaría que escriba siempre el número con letra y con número. Exactamente, y como nos lo enseñaron en la primaria, los números van con mayúsculas, ¿vale?
No en general, la primera ley, ¿vale? Después tenemos el papel oficio. El papel oficio es únicamente para la demanda. Para lo que son promociones, solicitudes, X, demás documentos, será el tamaño cargo, ¿ok? Y de esa forma también nos van a resolver. Las sentencias nos las van a ofrecer en un tamaño oficio. Y si, por ejemplo, me están ofreciendo una prevención, me la van a ofrecer en un tamaño cargo, ¿ok? Porque, bueno, parte de todo esto es el tema también ecológico, por lo que no lo hacemos, y yo siempre me preguntaba, bueno, ¿por qué hago un expediente de 40 hojas cuando pudieron haber sido 20 si las hacía doble carga? Ok, pues sí, y de hecho, estos manuales o de donde les estoy ofreciendo esta presentación es de un manual del Poder Judicial, y ahí indica que podemos hacerlo en doble hoja, en doble carga, ¿no? Entonces, ese sería el proyecto general. ¿Dudas hasta aquí? El tema de la norma. Es que en el estudio de cada quien, yo por ejemplo, la impresión de los documentos de cada no lo haría. No lo es. No, siempre hago un estudio. Como presentación de también. Sería parte de los estilos. Pues Sin embargo, de la ecología, pero al final parece que es más manejable en esto. bueno, yo lo hacía así, y lo hacía sobre todo en materia de amparo, porque me pareció una mejor presentación. Hasta que me escanearon mi demanda y después me ofrecieron en una de las prevenciones que por favor se imprimieran mis documentos a doble cara por los temas de escaneo, porque salía una hoja con escrito y otra hoja blanca, porque escanean ambas caras de la demanda. Pero bueno, eso se los ofrezco en temas de Sí, yo en el tribunal electrónico, que te escanean el escrito y lo otro no blanco. Nada, así, una blanca. exactamente. Para que no quede nada ahí. Sí. Los márgenes, ¿cuáles son los normales? Ese normal en genérico por lo general es 1.5 o 2.3. Es el normal en genérico. En izquierda más y derecha menos o igual. No, es centrado en el mismo O sea, margen. normal es 1.5. Sí. Lo que diferencia ahorita les voy a explicar cómo se hace en esas asamblеas también. Ok, Para gracias. necesitar. Gracias. Bien. Dentro del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ahí explican cómo deben de estar integrados. Lo que me da a presuponer que depende de la materia que yo escoja, de hecho, como abogados, pues ustedes saben que la materia que escojan tiene cómo se debe de presentar una demanda. Sin embargo, bueno, aquí destaca el idioma español, firma autógrafa o electrónica. Ya estamos en una era tecnológica, ya las demandas, aunque todavía no funcionan así nuestro sistema, ya deberían, también se puede hacer por medio de su firma gate o su gateing, ¿ok? Tenemos la debida identificación del litigio de las partes, es decir, los documentos que voy a integrar a mis demandas, las debidas traducciones, sin ser una reproducción del documento. Es decir, si yo, por ejemplo, pongo una factura que tiene algunos textos en idioma inglés, lo que voy a ofrecer es sacarle copia de esa factura y en un costado, ahí sí con mi puño y letra, es ofrecer la traducción en español. ¿Por qué? De lo contrario sería una falsificación. Si yo tomo el documento y lo traduzco, hago mi formato como si fuera demanda en la computadora. ¿Okay? Inclusión de casos de discapacidad u otros específicos. Ahí vamos a hablar también de un tema sobre la inclusión de las palabras en los documentos. Y finalmente la redacción de términos claros y sencillos, aunque no deben de estar en desapego a la normatividad que yo estoy eligiendo. Bien, hay muchos métodos, hay muchas argumentativas. Me encantaría que este curso se extendiera y explicara a fondo cada uno de ellos. Sin embargo, bueno, el método de escritura, el tema de abogados viene definido por el tipo de argumentativa que voy a utilizar. Por ejemplo, argumentos que aseguran la consistencia. ¿Qué serían? Por ejemplo, los argumentos en donde yo explico acerca de una prueba, ¿ok?
Entonces, en todo caso, voy a elegir un método lineal o un método no lineal. Lineal será solamente ofrezco el listado de las pruebas. Para no lineal, ¿qué voy a ofrecer? Bueno, voy a ofrecer además el artículo que te señala que esa prueba puede estar incluida dentro de mi documento. Si yo quiero, por ejemplo, ¿qué les gusta del tema de argumentativa? Argumentos contextuales. ¿Qué será un contexto? Los detalles de modo formalidad, por ejemplo. Sí, ofrezco una breve historia y de esa breve historia fundamento ese contexto que yo quiero que sepan. Es otro método de argumentativa. Tenemos por principios, los principios generales del derecho. Tenemos jurídicos especiales. En este caso, por ejemplo, ¿qué sería un argumento jurídico especial? Son los que no están contenidos exactamente en la ley que yo estoy citando, pero sí pueden estar en un tratado internacional, sí pueden estar en una jurisprudencia o también pueden estar en cualquiera de las fuentes formales del derecho, ¿ok? Entonces, para ello, voy a utilizar a lo mejor de este jurídico especial también los que aseguran consistencia o un sistemático conceptual. El tema es poder fundamentar bajo listado que fije o que me ayude a fijar esa litis o solamente voy a ofrecer un contexto general. Les pongo un ejemplo en este sentido. Bien. ¿Qué destaca aquí? Ah, no me acuerdo. Mi argumentativa o el método que voy a utilizar está enfocado a las palabras que yo quiero que destaquen. Si yo les digo, el juez corrupto tiene dinero, ¿qué palabras les llaman más la atención de esta frase? Correcto. ¿Dinero? Pudiera ser. Para mí destaca aprobado. ¿Qué sucede aquí? Que si yo aplico un sistema científico, empírico, donde yo voy a desarrollar una demanda, sucede que si yo digo corrupto, es un delito. En materia de refracción, es un adjetivo. Si yo digo que tiene dinero robado, será un verbo. Está tomando una acción. ¿Qué sucedió? Que la historia ya se contó. Que yo no le ofrecí una historia a un juez. ¿Por qué? Porque estoy basando todo mi argumento solamente en un adjetivo y en un verbo. Pero si yo, por contrario, le quiero contar la historia al juez y tomo el sustantivo y tomo el segundo verbo y el objeto, entonces ahí me viene una serie de preguntas que sí pudieron formar una historia. Por ejemplo, el juez. ¿Quién es un juez? El juez tiene dinero. ¿Por qué tiene dinero? Está dentro de sus competencias y facultades tener dinero. ¿De dónde lo obtuvo? Entonces, si yo hago toda esa serie de preguntas, entonces voy a aprender a escalar esa redacción de esa historia dentro de mi demanda. ¿Ok? ¿Y qué sucede con algo tan importante si yo les pongo aquí? El juez, ¿cómo? Corrupto tiene dinero. No está bien escrito. ¿Pero qué me está presuponiendo esa sencilla coma? Que hay una historia después de eso. Porque estoy nombrando al juez y después estoy contando una acción. Entonces, aquí tenemos otra importancia
de las comas y los puntos dentro de una demanda o dentro de un escrito jurídico. ¿Qué sucede si, por ejemplo, el juez corrupto tiene dinero robado? Punto. Ya no cumplí mi función como abogado. Prejuzgué. Cuando la función de la demanda, como les repetí, como les dije al principio, es ofrecer una buena historia para que el juez juzgue. ¿Ok? ¿Dudas con esto? Aquí sí. Bien, de ahí es un pequeño texto de una demanda en la cual alguien me ayuda a leer. No sé, empezar. Del artículo antes transcrito se desprende el ejercicio de la función pública que tiene límites, que derivan de los derechos humanos que son atribuidos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores al poder del Estado. La protección de los derechos humanos, en especial los derechos civiles, administrativos y políticos recogidos en la Convención, parten de la afirmación de la existencia de ciertos atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público. Se trata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar. En un análisis rápido, ¿qué me está ofreciendo? ¿Me está ofreciendo un listado de contextos? ¿O solamente me está ofreciendo una comparativa? Pues me parece a mí un listado de buenos deseos, porque con la reforma de la Constitución Constitucional el gobierno va a ser Sí, de hecho eso es materia de un debate en este momento. Pero bueno, será un método no lineal, ¿ok? Me está ayudando a fijar una litis o a que el juez pueda ofrecerme una comparativa respecto a lo que yo le estoy ofreciendo como un argumento, ¿ok? Entonces, depende también de los argumentos que estoy ofreciendo. Por ejemplo, si yo digo, Pedro Pérez, bla, 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 en calidad de representante legal, de persona moral, bla, 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 ¿qué estoy ofreciendo? Solamente le estoy ofreciendo al juez la presentación de esa personalidad. Pero si yo abajo hablo de acuerdo al artículo tal, considero que se encuentra fuera de competencia tal juez. ¿Qué estoy ofreciendo ahí? Un argumento del contexto, ¿ok? Entonces, todas las frases y párrafos que se utilizan en una demanda pueden manejar diferentes contextos o métodos. Lo que es importante dentro de esto es cómo coloco, a lo mejor no lo habían visto en ese panorama. El cómo coloco las comas, el cómo coloco los puntos o el cómo inicio los párrafos me dan a conocer que existe un contexto anterior. Como en este caso, dice del artículo antes transcrito. Quiere decir que cité una ley, ¿ok? ¿Y qué va a ofrecer? Pues que el juez tiene que irse a leer esa ley para poder leer mi énfasis en ese fundamento que yo estoy ofreciendo, ¿ok? Es como la parte del cuidado inmotivado que tiene la autoridad para reducir. Exactamente. Las que se realizó le toca a partir de la autoridad inmotivada. Exactamente, porque a veces, no sé, yo he leído demandas de algunos colegas que tienen 70 horas de jurisprudencias y artículos pegados y en ningún momento ofrecen un énfasis sobre alguno de esos que citaron, o ni siquiera, o a lo mejor si no fundamentan un énfasis, por lo menos al final te ofrezcan un sistema de la explicación de todo eso que hicieron copy-paste dentro de la demanda. Sí tengo yo una contestación de 84 hojas. Y bueno, puede estar hablaba de acordarla. Bueno, no lugar porque no hay lugar. Entonces, saltamos luego que dos días de Brooklyn y al último, cuando lo entregan, no firmaron nada. ¿Y cheque el 84 es a la muerte de No, Pues sí. sucede que a veces estos detalles como puntos y comas, separación de párrafos, son el meollo de la comprensión del juez. Yo, porque yo he visto también en audiencia
los jueces a veces ni siquiera leen la contestación o la demanda, se van a las pretensiones, cómo está, porque están ahí en la misma bolsa. Porque como abogados nos gusta hablar muy bonito y que nuestro contexto en palabras sea perfecto, sea impecable. Pero ¿qué pasa ahorita con la justicia floja? Solamente quieren puntos claves, porque es lo que ofrecemos en audiencias orales. Bien, en este tema también, si voy a citar, ¿cuál es el uso de citar? O la importancia de citar. Bueno, 1, evitar el plagio. 2, sustentación y mejora de argumentos. Ofrezco un mejor panorama. Crédito a ideas importantes. Aquí hay un tema. El juez, por ejemplo, en materia civil, solamente podrá citar temas de la ley civil. Pero yo, como abogado particular, puedo citar cualquier fuente de derecho. Sin embargo, tengo que ofrecer un fundamento justo y adecuado para que el juez pueda aunarlo a mi caso. Si yo encontré en alguna revista algún anuncio, lo puedo citar de la manera correcta si se relaciona con mi asunto. Y esa será, digamos que, la importancia, o yo resaltaría que es un beneficio que tenemos nosotros como abogados particulares. Podemos citar cualquier cosa, mientras el juez no. El juez, pero sí tiene él la ventaja de poder calificar si lo que yo cité se relaciona o no, o si le contó bien la historia de mi citado. Mira. ¿Qué porcentaje de abogados litigantes tendrán la preocupación de citar doctrinas? Yo creo que muy pocos. Sin embargo, yo lo considero algo muy importante en la actualidad. Sobre todo si nos vamos a ir a un juicio oral donde solamente se ofrecen puntos claves. ¿Cuál será la importancia? Pues que si yo sé doctrina, puedo mostrarle al juez de forma rápida esas 40 hojas que plasmé en escrito. Creo que ya nos usamos mucho la situación de demanda. Y esa era una tradición o costumbre que tenían los abogados antiguos. Estaban mucho bien. Pues el tema ahora es que también la inteligencia artificial está interfiriendo. Si se usa de la manera adecuada, potencia las competencias de un abogado, pero si no, entonces también merma el conocimiento, sobre todo de los nuevos abogados. Bueno, yo eso considero. Pero, por ejemplo, hablando de este tema, y perdón por la extensión, No. en el aula sería bueno dificultar estar en la doctrina o médica. Yo creo que sí. El tema es que ya no consultan libros. Esa es la importancia, porque si yo pongo ahorita en inteligencia artificial qué es redacción jurídica, me va a ofrecer en un segundo, digamos, los puntos. A lo mejor en una manera de sintetizar el conocimiento está bien, pero ya en ser el mejor abogado o ser a lo mejor incluso un abogado recomendado, yo creo que es importante demostrar ese tipo de conocimiento. Porque con base en eso, ¿cuál sería la necesidad de que se impartiera introducción del derecho, filosofía del derecho? O sea, tener más cultura general, pero no tendría mayor aplicación a una cuestión religiosa, por ejemplo. Sí lo tendría. Si, por ejemplo, yo siento las bases de los principios del derecho vienen de una historia, de una cultura romana, en donde si se muestra de manera adecuada en el caso, yo creo que pueden ofrecer un buen fundamento o argumento. Porque en la sesión anterior que hablaba la MIS del sistema socrático, tendríamos que entender que es la mayéutica. Entonces tendríamos que ver en una exposición dentro de un litigio, aprovechar la mayéutica de preguntas para que el testigo responda lo que yo quiero que responda y que esté previamente entrenado en esa cuestión para ello. Pero bueno, perdón. No, pero de hecho es muy adecuado. De hecho, este curso de redacción jurídica es un tema tan extenso como para poder mostrarles cómo filosofar dentro de una demanda, pero en la actualidad, ¿no? Ya no yéndonos a tiempos de filósofos, pero sí en cómo presento el caso, cómo presento esas soluciones probables al juez y decirle al juez que quiero que eso haga.
Ese es como, digamos, la persuasión de ser abogado. Yo creo que, bueno, esta parte de la inteligencia artificial está facilitando a los alumnos, a los abogados, a poder elaborar documentos. Es lo mismo que cuando hace 5 o 6 años se pasan un machote de amparo, ¿no? Pasan un machote de demandas. Es lo mismo, ni siquiera saben en ese momento qué es una demanda. Ahora, nos venimos a la inteligencia artificial, hacen sus documentos, hacen sus artículos y ni siquiera los leen, los presentan así. Entonces, realmente no están comprendiendo que es un documento. Entonces, yo creo que parte de la cita, de la doctrina, pues es esa parte interna de los abogados, ¿no? Mínimo, conocer bien García Márquez. Yo creo que esa importancia está también en los silogismos. Los podemos utilizar en cualquier materia. Y yo creo que un silogismo ayuda a introspeccionar qué es lo que quiero como resultado de esa materia. Como este ejemplo, de aquí pueden salir miles de silogismos. Entonces, Todos los recursos, todos los presupuestos. entonces todos los robados son corruptos. Bien. El tema de libros. Por lo general, aunque hay muchos métodos, el que se está empleando actualmente por la facilidad de lectura es el método APA. ¿Ok? El método APA habla de citar el primer apellido de ese autor con la primera letra de ese nombre, se abren paréntesis, se pone la fecha en que fue editado ese documento, fue publicado, el título, en qué país o estado se generó y la editorial. Finalmente, pues la página, si es que yo quiero estudiar un poco, la página. Si igual quiero ser más específico, página, párrafo, renglón. ¿Ok? Se puede hacer. En tema de revistas, pues es lo mismo, pero de aquí sí destaco que es muy importante el número de edición de esa revista. Porque a lo mejor del libro con el año me puedo guiar, pero en el 2023 a lo mejor se editaron 45 números de esa revista. Entonces es importante poner el número de la revista. Aquí sí. Si yo voy a citar una sentencia de la Suprema Corte, bueno, tengo que poner qué tipo de sentencia es, quién la emitió, qué número de expediente en la que se encuentra incluido, qué sala y después qué ponente emitió esa sentencia y la fecha en que se emitió esa sentencia. ¿Han leído en las jurisprudencias hasta abajo cuando hay una controversia de tesis? ¿Han leído hasta abajo ese pequeño párrafo después de haber leído la jurisprudencia? Hay un voto particular. ¿Perdón? Esa contradicción de tesis se llama voto particular. Exactamente. En la respuesta. Exactamente, pero si yo tomo solo esa, entonces también tengo que citar de que, exactamente, la historia que la contó, es decir, la jurisprudencia de donde salió esa contradicción, ¿ok? En tema de legislación, bueno, tenemos muchos abreviados. Lo puedo hacer si yo al principio de mi documento me refería a la Ley Federal del Trabajo, pero tengo que señalar en adelante LFT. Entonces ya el receptor de mi mensaje va a leer LFT como la Ley Federal del Trabajo. Pero hay que tener cuidado con ello, porque si no cité que en adelante será LFT, entonces el juez me va a contestar ¿qué es LFT? ¿Ok? ¿A qué ley te estás refiriendo? También en temas de legislaciones, ¿por qué será la importancia de citar un diario oficial? Exactamente, porque el proceso legislativo fue publicado y tengo que mostrar que está publicado y que está vigente. Por eso tengo que citar el diario oficial y la fecha del diario oficial. Haciendo el comentario ahora, con ese tipo de cuestiones que no van a aceptar las expresiones que el gobierno federal, a través del presidente de la República, del Ejecutivo y del Legislativo, cualquier intención no la vamos a permitir, cualquier cosa no la vamos a obedecer. De repente esta situación es ya penoso, y de repente alguna vez en las mudanzas esforzamos en este tipo de
cuestiones tan formales, si de todos modos se tienen que hacer valer una norma, una determinación judicial, no lo van a hacer con las advertencias que hay. Yo creo que los muchachos que no están enterados de este tipo de cosas no se les solucionan como en lo personal. Yo, que dentro del Estado de Derecho, queda en manos de una gavilla de poder que, por representantes que ellos al pueblo, hacen lo que se ve la gana con el Estado de Derecho. Entonces, ya que estaba comentando todo esto, lo importante es que es necesario que lo conozcamos, pero ya viendo la realidad, es una cuestión de impotencia para todos. Sí, es mucha importancia. No sé si soy la única aquí, creo que no. Muchos tenemos expedientes ingresados que no han prosperado, no están parados porque el Poder Judicial no está trabajando. Sigue cerrado. El tema es unirnos como abogados particulares, litigantes, y seguir luchando en estas formalidades. No, y aparte, si No podemos dejar de lado, si de por sí somos muy formales y de todas formas se desechan ni contestan, imagínense si no lo fuéramos. Está saliendo de un director de la Ciudad de México que dijo que ya no hay necesidad de abogados. Ya todos se van a hacer por formatos jurídicos y van a llegar a los ciudadanos. Ya una. Nos enfrentamos a que nos van a dejar de lado. Bien, cuando yo quiero citar un artículo, a eso me refería, puedo hacer una sangría y puedo reducir el margen hasta 4.5 de ambos lados, ¿ok? Aquí la letra, si yo estoy utilizando una letra Arial, puedo cambiar esta a cualquier otro tipo de letra, la preferible es Calibri, y bajar un número. ¿Para qué? Para destacar que esto viene de una ley, que esto yo no lo copié, ¿ok? Que yo no lo copié, que esto yo no lo redacté, sino que copié de alguna ley y la estoy citando arriba. Si yo quiero citar algún párrafo en específico, lo puedo hacer. Será artículo primero, párrafo 5, numeral, a lo mejor de, ¿no? Entonces lo puedo hacer, puedo ser específico o puedo citar solamente el artículo y también puedo subrayar lo que yo quiero destacar de ese artículo que pegué. ¿Ok? ¿Dudas con eso? Cuando son más de 40 letras, de palabras, perdón, ¿le aplica eso? Ahí, Sí, ahí. se tiene que cerrar Cuando es un menos. margen para indicar Cuando son que es, no importa el número de letras, lo que Palabras. importa es la importancia de la cita. ok. Perdón, De lo palabras. que importa es la importancia de la cita. Si yo lo pego en un contexto general, entonces se puede confundir con mi énfasis con la redacción general del argumento. Podríamos que esa es la importancia. Aunque sea menos de 40 palabras. Aunque sea menos de 40 palabras o más de 40 palabras, no Se importa. pone acá. Por ejemplo, la jurisprudencia se hace lo mismo, se hace ese pequeño acotamiento de márgenes. Y pues bueno, las jurisprudencias pueden tener un solo párrafo de 6 renglones, como pueden tener 15, 20 párrafos de, no sé, de 6, 7 renglones cada uno. Aquí, ustedes lo pueden hacer, sin embargo, si ustedes descargan jurisprudencia de la página oficial, él les va a ofrecer este contexto. ¿Qué es lo que debe de tener? De hecho, viene un apartado donde dice copiar y lo copian en su documento, solamente lo acotan. Si señalan este título o este rubro en letras negras o pueden ponerlo en cursivas. El tema es destacar la pequeña síntesis que hace de esa jurisprudencia. De aquí destaco la importancia de citar la época, porque ustedes saben que hay épocas que son históricas y hay épocas que sí tienen una utilidad actual. Aunque igual los jueces no están peleados con las históricas, pero bueno, si ofrezco 20 históricas porque no me fijé en la época, pues no aportan nada en el momento. ¿Ok? Bien, en este tema, pues bueno, los puntos claves. ¿Qué serán los puntos claves para ofrecer un juicio oral? Obvio, no puedo leer mi demanda. No puedo leer, por ejemplo, si yo hice un análisis de preguntas o quiero preguntar algo, no lo puedo hacer leyendo, me lo tengo que aprender de memoria. Para ello necesito poner o sacar de mi demanda los puntos claves. Por ejemplo, este tipo de postulado sirve infinitamente. Quiero explicarle al juez por qué tiene dinero y por qué considero justo o no que tenga dinero.
¿Y por qué considero que el juez debe de revisar si tiene dinero? ¿Ok? Básicamente, si yo logro formular de un simple postulado 3 o 4 preguntas que me ayuden a resolver, esos serán los puntos claves de mi caso. Si yo, por ejemplo, quiero ofrecer un pliego de peticiones, también ahí hay otra importancia con los tiempos. Aquí yo estoy hablando de un verbo en participio, o sea, probado, pasó. En un pliego de peticiones, ¿en qué tiempo serán formuladas mis preguntas? Pues tiene que ser En presente. Aquí el problema es que los litigantes luego preguntan, que digas si es cierto, bueno, esto es lo que tiene que ser, pero si sabe le consta. Se inician las preguntas no siempre con una palabra interrogativa, cómo, qué, quién, cuándo, dónde, por qué. Te dice, que diga, si sabe le consta, si pasó esto. El sí ya estaría mal porque estás determinando la. Ahí es el sentido positivo o negativo. Claro. Yo no puedo direccionar mi pregunta. Tiene que ser una pregunta neutra. Pero una pregunta neutra en participio. Que diga el testigo si conoció a tal persona. Si yo lo hago en presente, quiere decir que apenas estoy formando, que apenas lo estoy formando dentro de mi caso como testigo. Pero si yo lo hago en pasado, quiere decir que ese testigo es importante porque formó parte de ese asunto, de esa demanda. Por eso se formulan en participio. Pero no puede ser si conoce con algo y después lo siguiente, ¿por qué lo conoce? Lo conozco porque hace 20 años me lo presentaron. Lo correcto sería ¿por qué lo conoció? Porque no lo conoce en ese momento, sino previamente, antes de ofrecérselo al juez como un testigo. Que a lo mejor muchos jueces no notan a lo mejor ese fino contexto de esa redacción. No he llevado este curso. ¿No? Se puede extender de último momento, pero bueno, a eso se ofrece. Y pues, el lenguaje inclusivo, magistrades, esas palabras no están incluidas. Lo que sí es lenguaje inclusivo es referirse, en vez de decir los estudiantes, puedo decir el estudiantado, los profesores, el profesorado, el equipo docente. El tema aquí es quitarle el género a la palabra, ¿ok? Entonces, ¿qué somos nosotros? Pues un equipo docente, sin importar si hay géneros dentro del aula. Si, por ejemplo, si por ejemplo yo me quiero dirigir a una comunidad indígena, entonces no me voy a referir a la India o la indígena, me voy a referir a la comunidad zapoteca del estado de tal, ¿ok? A eso me voy a referir, a la comunidad en general. ¿Quién es esa persona? Un individuo dentro de esa comunidad. Eso es un lenguaje inclusivo, ¿ok? No las palabras como magistrades o que se incluyen la E al final. Finalmente, para mejorar la redacción de las demandas, yo les recomiendo que hagan una lista de verificación. ¿Para qué? Para mejorar la organización y planificación, aumentar su productividad y la eficiencia en la redacción, reducir errores y olvidos humanos, como la firma que mencionaban. Mejoran la seguridad de su documento, es decir, la seguridad de que les provean una buena respuesta. Aumentan la calidad del trabajo, no debemos dejar de luchar en proveer una mejor versión de abogados dentro de la demanda y mejoran la comunicación con el receptor. Y bueno, pueden generar todo este numeral, yo lo utilizo de esta forma. ¿De cuáles destaco estos? El número 10, el análisis FODA, de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Los hay dentro del juicio y también los hay cuando ya tienen esa experiencia y conocen a los jueces, también saben que pueden generar un sistema FODA para replicar su caso y estudiar una redacción de la demanda. ¿Qué es muy importante de esto? La revisión de los anexos. Porque si yo estoy diciendo fulanito de Pérez, tiene que venir inserto la identificación de fulanito de Pérez. Si yo estoy diciendo que es un contrato, pues tengo que poner el contrato.
¿ok? Entonces, también ahí pudiera generar otra lista de verificación únicamente para los anexos. ¿Qué es muy importante en todo esto? Siempre cuidar la ortografía, ¿ok? Y finalmente, en conclusiones, pues yo les doy estos leve tips, cuidar la ortografía. Las ambigüedades provocan confusión. Si yo no cito algo o redacto algo con exactitud, se muestra una ambigüedad. No uso frases coloquiales porque es un lenguaje especializado. Quiero evitar repeticiones inútiles. Si ya dije que Juan Pérez me robó, no lo voy a repetir durante toda la demanda. Ya se sabe que ese asunto es sobre alguien que robó algo, ¿ok? Argumenta siempre, cada una de las citas ofrece un énfasis, aunque sea de un pequeño párrafo de 3 o 4 renglones, pero siempre un énfasis que destaque la importancia de haberlo citado. Privilegien siempre la solemnidad de un escrito jurídico, ¿ok? Si tienen formalidades, ustedes saben su estilo, ustedes saben cómo lo forman, sin embargo, privilegien siempre que va dirigido a un juez. Si es empático con el lector no sabe realmente del asunto, les repito, es una historia que a mí me contaron y que yo se la quiero hacer contar a él con términos legales. Y elaboren un esquema de la teoría del asunto, ¿ok? En dónde intervienen las partes, los testigos, la otra parte, dónde intervengo yo, ¿ok? Eso ayuda para la redacción de un buen escrito. Y pues bueno, hasta aquí es mi lectura. Yo me acuerdo, la demanda es pura, me llevo la Terrible, mentirosa.